¿Qué es un esclavo? O sea, no sé si alguna vez te hiciste la pregunta, ¿qué es un esclavo? Bueno, después de este video te vas a dar cuenta que sos un esclavo. Políticos hipócritas robándote tus réditos, son rústicos, parásitos, son cínicos, patéticos. Llegaban, te invadían, te sometían y luego te decían: tranquilo, que puedes seguir en tu casa, pero a cambio me vas a pagar un impuesto. Es decir, te protegían de ellos mismos. Y así, con ese simple truquito, se crearon los primeros estados. El momento en España es el 55 y sigue subiendo. Entonces, el nivel de esclavitud de España en este momento es más del doble de lo que fue en la antigua Roma. Pero el ser humano tiene una fuerza interior que lo lleva a superarse. Y luego de mucho pensar, decide que, si se sacrifica y ahorra un coco diario, al cuarto día tendrá 4 cocos ahorrados. Ese día podría no trepar a las palmeras y dedicarse a fabricar una escalera de cañas. Él ha dado el primer paso básico. Ahorro, es decir, postergar consumo. Capital de trabajo. La escalera. La idea de que pasar un poco de hambre ahora le permitirá prosperar después. A partir de esa escalera habrá aumentado su productividad y podrá bajar 8 cocos por día con menor esfuerzo. Esto le dejará tiempo para pensar en otros emprendimientos, como construirse una choza y cosas para mejorar su calidad de vida. Que todos los días hay una regulación nueva que te convierte en más esclavo. Todos los días tenés más deuda. Ustedes saben que cada español que nace tiene $40.000 de deuda, euros de deuda. ¿Qué es un esclavo? O sea, no sé si alguna vez te hiciste la pregunta, ¿qué es un esclavo? Bueno, después de este video te vas a dar cuenta que sos un esclavo. Y realmente es inevitable que seas un esclavo. Lo vas a entender con total claridad. Mi nombre es Orlando Eijo, yo soy empresario. No pretendo con estos videos ser youtuber ni mucho menos. Yo soy empresario, vivo de otra cosa, pero sí me interesa, tengo hijos en distintas edades, la más pequeña de 6 años, me interesa que no sean esclavos, me interesa que vivan en un mundo diferente al que estamos yendo, porque estamos yendo hacia una esclavitud plena. Y te lo voy a explicar muy cortito. Un esclavo, busca la definición si querés en ChatGPT. Un esclavo es una persona que no tiene autonomía, que no tiene libertades, que no puede decidir por sí misma y que recibe una remuneración, no una remuneración, sino le dan lo básico para su subsistencia porque tiene un valor productivo. Produce, tiene un valor por producir, pero bueno, entonces se lo mantiene, se le da una medicina justa, normalmente era con el veterinario, ahora no son veterinarios, son médicos, pues se le da una medicina justa, una educación justa, se le quita lo que produce, ¿no es cierto? Y se lo mantiene de manera que él no puede decidir por sí mismo, etc. Bueno, ¿por qué digo que somos un esclavo? Partamos de la base. ¿Cómo nacen los estados? ¿A partir de qué momento nacen los estados? ¿Sabes que has estado viviendo en una especie de engaño toda tu vida? Algo que nadie te cuenta, pero que está justo frente a ti todos los días. Te lo explico fácil. Hace mucho, cuando la gente vivía en pequeñas aldeas, se organizaban de manera bastante tranquila, cultivaban, compartían, decidían juntos. Vamos, que todo sonaba bastante bien. Pero, de repente, aparecen unos guerreros armados, profesionales del saqueo. Estos tipos no venían a hacer amigos. Llegaban, te invadían, te sometían y luego te decían: tranquilo, que puedes seguir en tu casa, pero a cambio me vas a pagar un impuesto. Es decir, te protegían de ellos mismos. Y así, con ese simple truquito, se crearon los primeros estados. El jefe de los bandidos se coronaba rey, repartía el botín entre sus colegas, lo que hoy llamamos nobleza. Y voilà, nació el Estado. Ahora piénsalo bien. ¿Te suena familiar? Porque hoy la cosa sigue igual. Solo que cambiamos las espadas por trajes, corbatas y oficinas. ¿El truco? Nos siguen sacando lo que ganamos, nos imponen reglas, nos cobran por vivir en nuestras propias tierras y, para colmo, se llaman a sí mismos nuestros líderes. La verdad es que, igual que hace siglos, estás siendo esclavo del sistema, un sistema montado por y para los que mandan. Ellos deciden cuánto te quitan, cómo te lo quitan y si te dejan avanzar o te ponen más trabas. Pero, ¿y si fuera diferente? ¿Y si pudiéramos organizarnos de otra forma?
donde los que estén a cargo sean nuestros empleados, y no al revés. Donde no te cobren por todo lo que haces, donde no tengas que aguantar que te controlen hasta el último euro que ganas. Porque oye, ya basta. Es hora de despertar, de darte cuenta de que el sistema no está hecho para ti, sino para ellos. ¿No sería mejor una sociedad donde tú decidas? Donde no tengamos que seguir alimentando a esta casta política que se enriquece a tu costa. ¿Te suena fuerte? Pues esa es la realidad, colega. El Estado no te protege, el Estado te oprime. Y si no hacemos algo, seguiremos atrapados en este ciclo que lleva siglos repitiéndose. Bien, ¿te quedó claro entonces cómo aparece el Estado? El Estado aparece por unos bandidos que toman el poder, deciden que vas a trabajar para ellos, que podés seguir viviendo ahí y podés seguir produciendo, pero vas a trabajar para ellos. En esos estados antiguos de que estamos hablando, se pagaban mucho menos impuestos que ahora. O sea, es un esclavo en menor porcentaje. Normalmente el estipendio en la antigua Roma era más o menos entre el 20, el 15, eventualmente si estaban en plena guerra y era mucha necesidad el 25. En este momento en España es el 55 y sigue subiendo. Entonces el nivel de esclavitud de España en este momento es más del doble de lo que fue en la antigua Roma. De manera que, bueno, hoy por hoy ya sos un esclavo, porque además en aquel momento vos construías tu casa y nadie te decía cómo hacerla, vos tenías tus reses, tus cabras, lo que tenías, y nadie te decía cómo hacerlo. Hoy por hoy te regulan todo, te obligan a todo, o sea, tenés mucho más niveles de esclavitud que antes, ¿no es cierto? Bien, ¿hacia dónde seguimos avanzando con esto? Fíjense ustedes que la izquierda, y en esto incluyamos obviamente a Pedro Sánchez, que es el fiel exponente de lo que es la izquierda que hoy pretende llevar al mundo de la felicidad, entre comillas, marxista, hablan de que la libertad no es importante. Escúchenlo su discurso. Él dice, la libertad, todo el mundo habla de la libertad no es importante, lo importante es la igualdad. Él, a decir ese discurso, llega en un avión privado, en un jet privado, con 2 millones de euros de catering, de presupuestos de catering, con un montón de peluqueros, fotógrafos, masajistas, sirvientes, etc. Yo no creo que ustedes vayan a su trabajo con eso. De manera que la igualdad las tarripes. No hay ninguna igualdad acá. Él habla de la igualdad que él no ejercita, ¿no es cierto? En el Parlamento Europeo, habrán escuchado al vice Pérez, por ejemplo, que en el Parlamento Europeo los ingresos aproximadamente son de 60.000 euros por mes de cada eurodiputado, ¿no es cierto? Incluyendo Vox AD y los diputados de Vox, que jamás abrieron la boca y se quejaron de esto, ¿no? Van y se lo embolsan perfectamente. Ellos son los que deciden cuándo vos vas a poder construir una casa, en qué condiciones, si podés andar en auto, en qué tipo de auto tenés que andar, cuánto tenés que moverte, y poco a poco siguen recortando, porque cada vez que se reúnen es para recortarte libertades, constantemente, y aumentarte los impuestos, que es decir, tu nivel de esclavitud sigue subiendo, ¿eh? Esto obviamente incluye a los diputados de Vox, los eurodiputados de Vox, que cobran esos 60.000 euros entre los 10.000 euros de sueldo, más las asignaciones extras, más los empleados que tienen para poner y si no se quedan con el dinero, etcétera, etcétera. Ya habrán visto, todos se habrán enterado de que más o menos son unos 60.000 por mes, que sería el equivalente a lo que una persona gana en prácticamente toda su vida. De manera que esos que ellos se van quedando, se lo quedan a partir de tu nivel de esclavitud. Hablemos entonces ahora cómo es una sociedad cuando no tenés niveles de esclavitud. Fíjate cómo por una cuestión de evolución el ser humano tiene inmediatamente la tendencia, la necesidad de progresar. Fíjense este video. Aquí tenemos a Robinson. Él se esfuerza por sobrevivir en una isla a base de cocos. Le lleva todo el día trepar por los troncos para conseguir esos 4 cocos que son su sustento, pero el ser humano tiene una fuerza interior que lo lleva a superarse, y luego de mucho pensar, decide que, si se sacrifica y ahorra un coco diario, al 4.º día tendrá 4 cocos ahorrados. Ese día podría no trepar a las palmeras y dedicarse a fabricar una escalera de cañas. Él ha dado el primer paso básico. Ahorro, es decir, postergar consumo, capital de trabajo, la escalera. La idea de que pasar un poco de hambre ahora le permitirá prosperar después. A partir de esa escalera habrá aumentado su productividad y podrá bajar 8 cocos por día con menor esfuerzo. Esto le dejará tiempo para pensar en otros emprendimientos, como construirse una choza y cosas para mejorar su calidad de vida. Cuando acumule muchos cocos, gracias a su escalera,
otro habitante de la isla le pediría prestados algunos y los usaría para, en lugar de bajarlos por sí mismo, construir una canoa y una red de pesca. Luego devolvería esos cocos en forma de pescados. Habrían nacido nuevos elementos de la prosperidad: el préstamo para la inversión y la especialización de tareas. Unos se equiparían y especializarían en cosechar cocos, otros en pescar, y así esa sociedad, autogobernada, comenzaría un ciclo de sueños y prosperidad, mejorando su calidad de vida, haciendo que cada vez se sacrifiquen menos para vivir mejor. Este es el motor natural del ser humano, ese impulso que nos lleva a tener iniciativas e inventiva todo el tiempo. Pero aquí entra Mauro, la emergente clase política que no produce cocos ni pescados ni nada. Hasta ahora, los habitantes de la isla se habían organizado entre ellos, pero el político ahora es el que manda, y tiene una brillante idea. Ya que Robinson baja 4 cocos por día y puede vivir comiendo solo 3 aunque quede un poco flaquito, le cobraré un coco diario como impuesto para gobernar la isla. Robinson ya puede decir adiós a sus sueños de la escalera, de prestar cocos a otros emprendedores, de que otros se especialicen en la pesca, de una sociedad prosperando. Por eso, hay demasiados ejemplos en el mundo de que, cuando la clase política aumenta, la prosperidad disminuye. El único que tendrá una mejor calidad de vida cada año será Mauro, el político, y sus amigos. Ah, pero no te preocupes, Robinson. A cambio, Mauro pondrá en la playa una sombrilla gratis. ¡Sí! ¡Gratis para el pueblo! Por supuesto que la sombrilla será construida por los amigos de Mauro a cambio de algunos cocos, y Mauro recibirá algunos en forma de colaboración, es decir, sobornos. Porque, no conforme con el abundante salario en cocos que Mauro se ha fijado a sí mismo, también obtiene ingresos extras mediante las contrataciones, las regulaciones y otras triquiñuelas, todas cosas que frenarán más y más el desarrollo de la isla. Bueno, les queda claro cómo fue la sociedad antes de estos niveles de esclavitud que vivimos y hacia dónde vamos, que vamos a una esclavitud peor. Quédense porque les voy a seguir contando algunas cositas más, pero una de las cosas que se suele decir es que un mundo sin Estado, un mundo de autogobierno, es un mundo idealista que no existió nunca. Yo les digo, en el sur de Argentina, en la Patagonia, Argentina es muy larga, es muy grande, en una época la frontera terminaba en Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires. De ahí para abajo había una franja de mocovíes muy agresivos, que eran unos nativos que vivían del saqueo y la rapiña, básicamente. Y esos nativos impedían el paso fácil por tierra. Bueno, llegaron los galeses a la Patagonia, sobre todo la zona de Chubut, desembarcan en Puerto Madryn con el barco Mimosa, y ellos ahí crean su propio gobierno. Esos galeses eran inmigrantes galeses, empiezan a fundan Puerto Madryn, fundan Rawson, Trelew, Dolavon, Trevelin, etc., ¿no? Hay Gaiman, hay varios pueblos ahí. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se autogobernaban, ellos no tenían un Estado, porque el Estado argentino estaba totalmente separado de ellos. Recuerden lo que les dije, la frontera, se le llamaba frontera, la frontera con el indio, y la frontera con el indio, con el nativo, era hasta más o menos Carmen de Patagones, de ahí hacia el sur, de la provincia de Buenos Aires, a la Patagonia, estaba totalmente aislada por esa franja que era prácticamente insuperable hasta que no fue después que se empezó Rosas, pero no vamos a entrar en detalles. Lo cierto es que los galeses hacen su propio gobierno. ¿Qué es lo primero que construyen? Ellos tenían su propia religión, distinta a la de Inglaterra, por eso se habían ido, entre otras cosas, y su cultura y su idioma era un poco diferente. Entonces, ellos lo primero que construyen en cada pueblito es un edificio público, que lo construyen entre ellos, entre todos, con horas de hombre que tienen que poner ahí, con madera, lo usaban los domingos para la misa, los sábados para hacer reuniones del pueblo, para hacer una asamblea popular, y de lunes a viernes lo usaban de escuela, ¿no? Entonces, habrán visto la familia Ingalls, la casita en la pradera, que más o menos funcionaba así, ¿no? Tenían una iglesia que hacía de escuela de lunes a viernes, y los sábados se solían a reunir ahí la asamblea popular que tomaban decisiones. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, los galeses fue decidir hacer unas acequias para traer el agua del río Chubut. Se llevan el agua hacia los regadíos que tenían, hacia los sembradíos que tenían,
Pero no todo el mundo podía servirse de ese agua. ¿Qué necesitaban? Tener acciones del regadío, de esa acequia. ¿Cómo se conseguían las acciones? No con dinero, con horas de trabajo. Necesitaban, cada familia que iba a usar esa acequia tenía que poner tantas horas de trabajo. Podía ir el hijo, el padre, el nieto, lo que sea. Iban poniendo, cada familia ponían tantas horas de trabajo para poder servirse de ese agua que era el desvío que hacían a pico y pala, ¿no es cierto? Todo decidido en la Asamblea Popular. Se autogobernaban, empezaron a crecer muchísimo. Llegaron a comprar 2 barcos de rezago, 2 barcos retirados de la Marina. Los repararon un poco y les servía para llevar la producción que tenían en forma cooperativa. La llevaban por mar hacia la provincia de Buenos Aires, de donde se embarcaba y se exportaba, ¿no es cierto? Llegaron a ser muy poderosos en su momento cuando no tenían Estado. De manera que es factible no ser esclavo. No todos tenemos que ser esclavos. Pero si decidimos tener un Estado y ser un poco esclavos, que después lo podemos discutir, lo cierto es no al nivel en que estamos yendo, porque todos los días hay una regulación nueva que te convierte en más esclavo. Todos los días tenés más deuda. Ustedes saben que cada español que nace tiene $40.000 de deuda, euros de deuda. Dividan la deuda española por la cantidad de habitantes y les da $40.000. Cada bebé que nace debiendo 40.000 euros. O sea que una familia tipo, papá, mamá y 2 hijos, debe 160.000 euros. Y no estoy hablando de la hipoteca, eso es la hipoteca aparte. Eso es otra deuda que tienen. Pero la hipoteca por lo menos su casa. Lo otro es una deuda que tienen que pagar por la joda que hicieron los anteriores, por la fiesta que hicieron los anteriores. Y acá voy a ir un poquito a mi generación. Yo tengo 64 años, les dije, yo soy empresario. Y a mí me tocó en su momento combatir contra lo que era la imposición del marxismo en Latinoamérica. Habían llegado a Cuba, habían convertido a Cuba en un lugar absolutamente marxista, como lo es hoy, como lo conocemos hoy, donde todo el mundo es esclavo del Estado, donde el Estado se queda con el dinero del turismo, la hotelería, que ahora que están dando bastante mal, pero que con eso han hecho mucho dinero los Castro, y usan de esclavos a los médicos, los enfermeros, los masajistas, las mucamas, los cocineros, que todos trabajan para el Estado por $10-15 y una cartilla de racionamiento que es un jabón por mes, un papel higiénico por mes, etc. De manera que entonces ellos tienen ingresos en dólares de los visitantes extranjeros que vienen a hacer turismo sanitario, etc., en hospitales de lujo para los extranjeros, no para los nativos, no para los cubanos. Y usan de mano de obra a estas personas que cobran $10-15 por mes y lo justo para sobrevivir, las calorías justas para estar flaquito pero sobrevivir, ¿no es cierto? Eso es una absoluta esclavitud, ¿no es cierto? Y a partir de ahí tienen todo el dinero que tienen y estos barcos que estamos viendo acá, por ejemplo, este yate es uno de los más lujosos del mundo, pertenece a uno de los hijos de Fidel Castro. Después podemos ver fotos del nieto de Fidel Castro haciendo con veleros y toda la historia, pero bueno, para esto se necesita un montón de esclavos trabajando para ellos. Ese es el modelo del megaestado, del Estado que te cuida, que hace todo y que dice, me vas a entregar el 50, 60, 70% de lo que ganes, yo te voy a hiperregular para que te acostumbres a ser un esclavo y nunca te rebeles. Y entonces tenemos una esclavitud moderna donde a los esclavos no los tuvieron que comprar, y no tienen obligación de mantenerlos, te mantienen con lo justo, pero ni siquiera tienen que ser ricos para tener esclavos, porque una persona entra chupando media, haciéndole la pelota a Santiago Abascal, a Sánchez, a Núñez Feijóo, a quien sea, llega a ser diputado y a partir de ahí es propietario de una masa de esclavos españoles, por ejemplo, en este caso de los que estoy poniendo de ejemplo, propietario de una masa de esclavos españoles que van a trabajar toda su vida para quedarse con la minoría de lo que ganaron. Hoy por hoy es el 45% con lo que te vas a quedar. El 55% se lo vas a dar al Estado. En el RPF, en el IVA, cada vez que vas a comprar una docena de huevos, más o menos la mitad es impuestos, en toda la cadena de impuestos que se va dando, ¿no es cierto? Cada vez que cargas gasolina en el coche, etc. Y además tenés otra cosa más, no solamente lo que te sacan ahora, lo que te van a sacar a futuro por esa deuda que se viene haciendo una bola, y acá vengo a los de mi generación, una bola que se va haciendo de deuda. ¿Por qué? Para mantener las jubilaciones muy altas. Las jubilaciones, y acá me van a putear todos los que quieran, pero las jubilaciones no pueden estar más altas que un sueldo, que un salario en actividad. ¿Por qué? Porque el salario en actividad es el que paga las jubilaciones. Normalmente, en el sistema de reparto, que es el que hay en España, no es un sistema de ahorro previo, es un sistema donde la persona que se jubila hoy estuvo pagando las jubilaciones de los anteriores.
Ahora lo que adquirió es un derecho a jubilarse y lo van a mantener los que trabajan ahora con parte de su salario. Es imposible que le puedan pagar el mismo salario que tenían actividad. Y es imposible que puedan pagar un salario más alto que el que ellos tienen. No hay manera. ¿Cómo se hace eso? Con deuda. Se pide prestado. ¿Qué es la deuda? Es lo que van a pagar los hijos y los nietos de los actuales jubilados. Hijos y nietos de los actuales jubilados van a pagar toda esta fiesta donde se mantienen jubilaciones altas artificialmente mediante deuda. ¿Y por qué se hace eso? Te van a decir que son tontos, ¿por qué lo estamos haciendo? Es muy fácil. Hay mucha cantidad de ancianos, hay mucha cantidad de jubilados, España es un país envejecido, por lo tanto la mayoría de los votos están en esa franja. ¿Qué es lo que pasa? También estamos pensando en la mentalidad de Sánchez y de sus cómplices, están pensando qué va a pasar cuando se mueran estos jubilados, porque los otros ya no van a poder ganar tanto y probablemente no me presten tanto. Necesito gente que dependa de mí. Cuando yo no tenga estos jubilados, porque se van a morir, entonces necesito otros que sean dependientes, que no piensen por sí mismos. ¿Y ahí qué hacemos? Abramos la inmigración a la gente con la menor cultura posible. Cuanto menos piense la gente que traemos de inmigración, por eso quieren traer justamente de magrebíes, ¿no es cierto?, de las culturas más atrasadas. No van a abrir la inmigración a inmigrantes australianos, estadounidenses que quieran venir a trabajar acá de médicos. No, abren la inmigración a gente que venga y tenga una paguita, porque a esa gente no le queda otra que obedecer y decir qué bueno que es el gobierno que me da algo. Y ese algo se va a ir reduciendo hasta llegar a lo que es Cuba. ¿No es cierto? Porque ese es el plan. Ese es el plan. A nosotros, a mi generación, me tocó, fíjense qué jovencito que era, me tocó pelear contra eso. ¿Y por qué estábamos dispuestos a entregar nuestra sangre o nuestra vida para evitar que termine en esto? Por nuestros hijos, que no los teníamos porque éramos muy jóvenes, pero si los teníamos en el futuro, si es que sobrevivíamos, y si no sobrevivíamos, por nuestros hermanos y por nuestros padres y por nuestros amigos. ¿No es cierto? Y me da vergüenza, sinceramente me da vergüenza que una persona de mi generación, que no pasó por esto, hoy diga, me cago en mis hijos y mis nietos, y yo vivo hoy la vida y que ellos paguen la deuda mañana. Porque esa deuda se va a pagar como esclavos. Porque tus hijos y tus nietos se van a tener que ir del país como se tuvo que ir mi abuelo. Yo soy un gallego retornado. Yo vivo en Galicia porque de acá son mis genes. Yo soy argentino. Los argentinos todos tenemos dos nacionalidades. Todos los argentinos tenemos nuestra nacionalidad del corazón que nos dio nuestros abuelos y nuestra nacionalidad del corazón que nos dio el haber nacido y criado en Argentina, ¿no es cierto? No somos, los argentinos no somos nativos de generaciones en Argentina. Somos inmigrantes. Ahí están los que comían la pasta de la abuela, italianos, y nosotros los que comíamos la tortilla de la abuela, españoles. Entonces, a mí yo vi a mis abuelos, a mis tíos abuelos, emigrantes que se fueran, tuvieron que irse de España, pedirle a sus hijos que cuando se mueran tiran las cenizas de ellos en España. Si vos estás condenando a tus hijos y a tus nietos a tener que irse de España, anda pensando que te van a recordar como realmente lo que realmente fuiste, que te importó un bledo que ellos tengan que padecer, irse de su país a vivir quizás en Australia, en un país donde no hablan su idioma, quizás en Inglaterra, quizás en países más retorcidos inclusive, no sé, puede haber países donde tengan que ir a parar a vivir, donde tengan que aprender a comer cosas diferentes, a hablar forma diferente, tener una cultura completamente diferente y adaptarse y quedarse ahí porque los obligaron con la deuda que le dejaron sobre sus hombros, que hace imposible que tus hijos y tus nietos puedan desarrollar una vida en España. Entonces pensemos un poquito en los demás, ¿no? Y le estoy hablando a los de mi generación, no estoy hablando a los jóvenes porque los jóvenes son en definitiva los que van a ligarse el palazo el sablazo de la deuda de la fiesta anterior. Pensemos un poquito en los hijos y los nietos. Yo no digo que tomen las armas como hicimos nosotros en su momento y peleen contra Sánchez, porque bueno, en ese momento era muy frontal la cosa. La revolución socialista estaba viniendo por las armas. Nosotros nos enfrentábamos a armamento ruso, claramente. Los montoneros, el ERP, venían con armamento ruso y habían sido formados en Cuba. Todo llegaba a través de Cuba, ¿no? Que era la capital, digamos, la embajada de la Unión Soviética en ese momento en Latinoamérica. De manera que no digo que tengan que hacer, porque eso ya no está, pero por lo menos empiecen a votar diferente. Empiecen a decir, bueno, yo estoy bien, voy a seguir votando esto, porque después que mis hijos y mis nietos se jodan, porque total, ya les tocará. No se trata de eso, no hay que ser tan rata, no hay que ser tan perverso.
piensen un poquito las cosas y no se arrepientan el día que estén en su lecho de muerte pensando, ¿y ahora qué les queda a mis pobres hijos y mis nietos? Les queda lo que le dejaron, hijo. Les queda lo que le dejaron. Si hubiesen muerto en un campo de batalla, hubiese sido mejor luchando por la libertad y no morir en un lecho de muerte en un hospital público pensando, bueno, yo la pasé bien, cobré una muy buena jubilación y ahora mis hijos y mis nietos que se encarguen de pagarla. ¿Sí? Entonces empecemos a pensar un poquito en los demás, empecemos a pensar a no dejarle el fardo a los demás y decir, bueno, yo tengo mi cañita, tengo mi bar, ¿qué me importa un bledo? Entonces pensemos un poquito en lo que estamos haciendo. Estamos sometiendo la esclavitud a las generaciones que vienen. Entre ellos están mis hijos y obviamente por eso hago este video, a pesar de que no tengo ninguna necesidad de ser youtuber ni de hacer este tipo de cosas. Les mando un abrazo, disculpen el café, la lavada de cabeza o la cagada a pedos, como se dice en Argentina, que les he dado, pero a veces hay que sacudir un poquito el árbol para que caiga la fruta. Un abrazo grande a todos. Como vimos, en tiempos medievales, a la esclavitud se llegaba mediante las conquistas. Tú estabas en tu aldea, feliz con los tuyos y ganándote el sustento, y una horda de vándalos caía encima para fundar un nuevo estado al que pertenecerías tú, tus descendientes y sus libertades por generaciones. Más cerca en el tiempo, la esclavitud se alcanzaba mediante las revoluciones socialistas, como sucedió en Cuba hace 60 años. Un grupo de mercenarios toma el control de un país con su población y a partir de allí, sus recursos naturales y humanos pasan a ser de su propiedad, obligados a trabajar a cambio de una ración básica de calorías e impedidos de poder escapar hacia otros destinos libres. La historia de Cuba se repitió en Nicaragua y muchos países africanos. En la Europa actual, a la esclavitud se llega mediante la inoculación de un virus informático en el cerebro de las personas. Se les hace creer que no hay modo de cambiar las cosas. Se les hace pensar que el Estado les da cosas gratis, que seguramente lo pagará otro. Una vez instalado ese virus cerebral, solo resta esperar. Porque generación tras generación, todos irán siendo más y más esclavos. Y lo más trágico es que serán esclavos conformes, porque creerán que esa es la naturaleza humana. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. Para evitar la esclavitud de los seres queridos en antiguos tiempos, los hombres necesitaban armarse. Ofrecer su sangre en el campo de batalla. Para evitar la esclavitud de los seres queridos en los tiempos modernos, solo se necesita tomar conciencia y armarse con el arma más poderosa que ha creado el ser humano, empuñada con la convicción de que queremos a nuestros hijos y nietos viviendo en un mundo libre. Políticos hipócritas robándote tus réditos, son rústicos, parásitos, son cínicos, patéticos. Son déspotas fanáticos, maniáticos y cáusticos, con ánimos apáticos y métodos caóticos. El clamor se eleva, empieza a tronar, la chispa se enciende, es tiempo de actuar. La fuerza te quema, podrás respirar, la voz se alza fuerte para liberar. El vuelo del cambio va a despegar, hoy la España joven grita libertad. Son líderes patéticos, parásitos y vándalos, son críticos, histéricos, de espíritus narcóticos, son cómplices diabólicos de crímenes sistémicos, son cínicos, lunáticos, con hábitos despóticos. El clamor se eleva, empieza a tronar, la chispa se enciende, es tiempo de actuar. La fuerza te quema, podrás respirar, la voz se alza fuerte para liberar. El vuelo del cambio va a despegar, hoy la España joven grita
hábito de prácticas heréticas. Los pérfidos políticos con ánimos maléficos son déspotas mecánicos, son cáusticos y míseros. El clamor se eleva, empieza a tronar, la chispa se enciende, es tiempo de actuar. La fuerza te quema, podrás respirar, la voz se alza fuerte para liberar. El vuelo del cambio va a despegar, hoy la España joven grita libertad. Son sátrapas estáticos con ímpetus neuróticos, son déspotas erráticos de cálculos maniáticos. El clamor se eleva, empieza a tronar, la chispa se enciende, es tiempo de actuar.